Gracias, hermanos. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga esta mañana. Good morning. May God bless you all. Quiero pedirles que, como mencionó Marité en su oración, sigamos orando. Esta semana pasada, un grupo de 45 personas salieron a las conferencias de expositores. Algunos ya regresaron, pero otros vienen en camino. Es que oremos que Dios los traiga sanos y salvos. Just continue praying for the group that went to the conferences in LA. A group of 45 brethren from our church went to those conferences. And some of them came last night, but there's another group that is coming. So please pray for their safe arrival. Saludé por ahí esta mañana a una pareja que la segunda vez que está con nosotros, a ver si me acuerdo, Raúl y Ángela. Bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana. Y luego ahí está Emiliano y Socorro, ¿verdad? Bienvenidos también. No sé si hay alguien más que está esta mañana acompañándonos con nosotros. Bueno, tiene su Biblia, vamos a ir a la primera carta que el apóstol Juan escribe. This morning we are going to be reading from the first letter of the apostle John in the second chapter. And we're going to be reading from verses 3 through 11. Leeremos los versículos del capítulo 2, los versículos del 3 al 11. Quiero pedirles que si cuando lo encuentre se podría poner de pie, vamos a leerlo juntos, en voz alta, en inglés y español. We're going to be reading together these verses. 2 John chapter 2, verses 3 through 11. Y dice así su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre bendito, acabamos de leer tu palabra, tu santa palabra, tu perfecta palabra. Señor, nos encomendamos a tu guía, tu dirección por medio de tu Santo Espíritu, para que, Señor, en esta mañana no sea este hombre imperfecto el que hable, pero que sea, Señor, tu palabra la que nos hable. Heavenly Father, thank you, because we just read your word. Your holy word, your perfect word. And Father, our prayer is that this morning
through your Holy Spirit, not through these imperfect men. You speak to us, to our hearts, and that you give us guidance and understanding of your word. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Cuando alguien dice, yo conozco al presidente porque miré su foto en un periódico, es muy diferente a decir, yo conozco al presidente porque trabajé con él por 4 años. When someone says, I know the president because I saw his picture in a newspaper, it's very different from saying, I know the president because I worked with him for 4 years. Es muy diferente tener información sobre algo o sobre alguien por medio de datos It's very different having information about something or someone through data, o por medio de información que otros nos den. or even information received by others. Es muy diferente a conocer a alguien de una manera personal e íntima. It's very different from knowing someone in a personal and intimate way. Esta mañana el mensaje podríamos decir que es una continuación de lo que vimos la semana pasada. And we can say that today's message is a continuation of last week. Les decía que el apóstol Juan escribe 5 libros en el Nuevo Testamento. And like I mentioned, Apostle John wrote 5 books in the New Testament. Escribe el Evangelio que lleva su nombre. The Gospel with his name, Escribe el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. the last book of the Bible, Revelation, Y escribe 3 cartas que están primera, segunda y tercera de Juan. and 1st, 2nd, and 3rd John. Estos libros los escribe casi al final del primer siglo. Now he writes these 3 letters at the end of the 1st century. Ya para este tiempo el Evangelio se ha esparcido, Now by this time the gospel has been announced, pero también han empezado a entrar herejías. Han empezado a surgir falsos maestros. now false teachings and false teachers have arisen during this time as well. Y han empezado a aparecer muchos que se identifican como seguidores de Cristo. And there has also been many who identify themselves as followers of Christ. Han empezado a aparecer muchos que reclaman conocer a Dios. Many who claim to know God. Y el apóstol escribe estas cartas con el propósito de que sus lectores examinen sus vidas. And so John writes these letters with the purpose of his readers to examine their lives, Especialmente a aquellos que reclaman conocer a Dios. but especially those who claim to know God. Quiero aclarar que esto no es con el propósito de poner dudas. Now, I want to clarify, this is not to bring doubt, No, es con el propósito de examinar nuestras vidas. but with the purpose to examine our lives. Pero también, y lo veremos si Dios nos da vida la próxima semana, con el propósito de traer una certeza a nuestra vida. And God willing, next week we'll continue to see how this will bring assurance to our lives. El apóstol Juan escribe estas cartas y en esta mañana nos presenta más evidencias para examinarnos de que alguien en verdad conoce a Dios. So the Apostle John writes these letters with the purpose of presenting more evidences of those who love the Lord. Quiero que notes en el versículo 3 comienza el apóstol diciendo, en esto conocemos. Now look at verse 3, how he begins by saying, by this we know. Cada palabra de la escritura es importante. Now every word in Scripture is very important, Cada palabra debemos prestarle atención. and we must pay attention to him. Y esta frase, en esto, no es la excepción. And there's no exception when he says, by this.
El apóstol Juan la utiliza en varias ocasiones. And he uses this phrase in a few occasions. Quiero que veas con tu Biblia y camines conmigo en Primera de Juan en las diferentes ocasiones que Juan utiliza esta frase en esto. And I want us to walk along in 1 John how he uses this phrase, by this. Bueno, ahí lo tenemos ya en el versículo 3 y en el versículo 5. So we see it in verse 3 and 5. Aunque en el versículo 5 dice en este, en Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. And we see it in 1 John 3:10, by this the children of God. En el versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor. En el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. En el versículo 24, a la mitad del versículo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En el capítulo 4 lo encontramos en el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Lo encontramos en el versículo 6, casi al final del versículo. En esto conocemos el Espíritu de verdad. Lo encontramos en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. Y pudiéramos seguir y seguir. And we can continue finding this phrase. Esta es una frase muy importante que Juan utiliza en su evangelio. It's an important phrase that John uses. Estos son llamados también pronombres demostrativos para referirse a cosas que están cerca. And this is a demonstrative pronouns to refer to things that are close. Pero esto también nos dice que estos pronombres son de importancia central en lo que se está escribiendo. And so these pronouns also are teaching us that there's central importance in what is being written. Volvamos al versículo 3. So let's go back to verse 3. Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Quiero que notemos también que Juan vuelve a utilizar la frase el que dice. Lo utiliza en 3 ocasiones en los versículos que leímos. And I want us to notice how John again uses those that, for those who say. Lo usa en el versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 9. He says it in verse 4, 6, and 9. Ya en el capítulo 1 había mencionado esta frase anteriormente. In chapter 1, I had mentioned how he says this phrase. Yo personalmente creo que esta frase es una forma de examinarnos cada uno y darnos cuenta dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios. And I personally believe that this phrase is to examine ourselves where we are in our relationship with God. Juan dice, aquí hay muchos que dicen, aquí hay muchos que hablan, And John is saying there are many who say, who proclaim, pero no es solamente decir o hablar. but it's not about just saying. Dice el versículo 3, y en esto sabemos. And verse 3 says, by this we know. Quiero que notes en ese versículo 3, hay 2 palabras que tal vez en nuestro idioma castellano se escriben diferentes. En el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Las palabras son saber y conocer. Pero en el idioma original se utiliza la misma palabra. Now we can see that in verse 3, he uses the word we know. La palabra es la palabra ginosco. In the original text, it's the word ginosko. La palabra ginosco conlleva la idea de conocer algo o a alguien.
And it implies to know someone or something. pero no es un conocimiento superficial, But it's not a superficial knowledge. no es un conocimiento pasajero, no, es un conocimiento íntimo, But it's an intimate knowledge, es un conocimiento personal, personal knowledge. no es solamente un conocimiento de datos o de información, It's not just knowing facts or superficial information, no es un conocimiento que va más a lo profundo. but it is deeper information. Juan dice, para aquellos que dicen que conocen a Dios, So John is saying for those who claim to know God, dice, yo quiero que lo examines a la luz de lo que te voy a decir. he says, I want you to examine it in the light of what I'm about to say. Dice el versículo 3, en esto nosotros sabemos y conocemos que en verdad eso que decimos es realidad. This is by this we know that we have come to know him. Quiero que notemos el versículo 3 y el versículo 4 van muy de la mano. Now verse 4 goes hand in hand. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué manera de presentarnos Juan un examen ante una declaración así? What a way to present this examination. Dice Juan, si tú dices que conoces a Dios, So John is saying, if you say you know God, la evidencia se va a ver si tú guardas sus mandamientos. it will be evident if you keep his commandments. ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? So what does it mean to keep God's commandments? Tal vez nos ayudaría si sustituimos esa frase guardar por otras que nos darían más claridad. You know, sometimes it helps if we substitute the word with other words that bring clarity. Te voy a dar 3 palabras. Obedecer, Obey, custodiar guard, o vigilar. or watch. Dice Juan, para aquellos que dicen So John says, for those who say que conocen a Dios, that they know God, pero no obedecen sus mandamientos, but do not obey his commands, pero no vigilan sus but mandamientos, do not guard his commands, dice Juan, es una mentira. John says he is a liar. Como mencioné, esta palabra guardar conlleva la idea de vigilar a algo de cerca. Now, the word keep, it gives the idea of being watchful of something close by. Se dice, por ejemplo, de cuando un soldado está vigilando a un preso It's like when a soldier is guarding a prisoner, y lo está vigilando allí para que no se le escape. and he's guarding him so he will not escape. Está cuidando sus movimientos He's watching his every move, para que ese prisionero no se vaya. so the prisoner will not escape. Si alguien dice que conoce a Dios, So if someone says they know God, pero no está atento a los mandamientos de Dios, but he's not attentive to God's commands, no le interesa he's not interested obedecerlos, in obeying them, en realidad no es cierto. so then it's not true. Quiero leerte este pasaje que se encuentra
precisamente en el Evangelio que Juan escribe en Juan capítulo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. John 14:15. Dice lo siguiente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cuando leí este pasaje me hizo recordar a mi madre. Now, when I read this passage, it made me think of my mom. Porque una ocasión me dice ella, me decía Checo, pero cuando no me portaba bien me decía Sergio. Y me dijo, Sergio, ¿tú no me amas? Remember, my mom said, Sergio, you don't love me. Y yo siendo un niño bien sensible, bueno y obediente. I was such a sensible, obedient son. ¿Por qué se ríen? Me puse triste I got very sad. y empecé a querer llorar. I wanted to cry. Y le dije, ¿por qué me dices eso, mamá? I said, why do you say this, Mom? Me dijo, porque no me obedeces, I said, because you're not obeying. porque no has hecho lo que te mandé a hacer. You haven't done what I told you to do. El Señor Jesús dice acá, si tú me amáis, vas a guardar mis mandamientos. So here Jesus says, if you love me, you will keep my commandments. Pero mira lo que dice en ese mismo capítulo 14 de Juan, en los versículos 23 y 24. And now see what Jesus says in verses 23 and 24. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Entiéndase, obedecerá a mi palabra. Same thing as obey my word. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Pero mira el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes tú decir que me amas? So how could you say you love me? ¿Cómo tú puedes decir que me conoces? How could you say you know me? ¿Cómo tú puedes decir que tienes una relación conmigo That you have an intimate relationship with me, si no me obedeces? but you don't obey me. Si no obedeces mi You don't palabra, obey my word. si no haces lo que yo te digo. And you do not do what I tell you. Hace unos días compartía con los hermanos un pasaje muy véanlo conmigo. Se encuentra en Tito. See this passage with me in Titus. Tito capítulo 1, Chapter 1. Tito se encuentra ahí a un lado de Hebreos. Dice el versículo 16, pero Verse 16. creo que nos ayudaría a leer el versículo 15 también. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero mira el versículo 16. Dice, profesan. ¿Qué profesan? ¿Conocer a quién? Profesan conocer a Dios. Lo mismo que está diciendo el apóstol Juan.
Hay algunos que dicen, yo le conozco. Tito lo dice de una manera similar. Profesan conocer a Dios. Pero ¿qué sucede? Pero con los hechos lo niegan. Con sus acciones dicen todo lo contrario. So they profess to know God, but their deeds say the contrary. Volviendo a nuestro pasaje en Juan, Primera de Juan, capítulo 2, As we go back to 1 John chapter 2, Juan dice, para aquellos que dicen, yo le conozco, examina tu vida. so for those who say you know him, examine your life. Estamos procurando ser obedientes a sus mandamientos. Are you trying to be obedient to his commands? Estamos procurando obedecer su palabra. And obey his word? Hermano, lo que nos dice este pasaje es no obedecer su palabra So what this passage is saying, not to obey God's word, es sinónimo de no conocerle. is synonym of not knowing him. Nos hace mentirosos y su verdad no está en nosotros. It makes us liars, and his truth is not in us. Pero tal vez tú estás pensando, pero se me hace muy difícil. You might be thinking, but it's too hard. Si tienes tu Biblia abierta en Primera de Juan, mira conmigo este pasaje. Tal vez esto cambie tu actitud hacia esto. Now, this passage might change your attitude if you're thinking this. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Chapter 5, verse 2. Dice así, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus ¿qué? Sus mandamientos. Oye esto, dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quieres cambiar esa palabra? Podríamos poner, sus mandamientos no son difíciles de llevar a cabo. So John is saying that God's commands are not hard to comply to live by. ¿Qué es lo difícil cuando Dios nos dice, no robes? What's hard about it when God says, do not steal? ¿Es difícil de entenderlo? Is it hard to understand? ¿Está fuera de nuestro alcance? Is it out of our reach? ¿Qué es lo difícil cuando leemos en su palabra, no mientas? Or when we read, do not lie? ¿Qué es lo difícil cuando su palabra nos dice, no adulteres? Yo entendería si nos dice, tírate de ese edificio. Yo te mando que te tires de ese edificio. When his word tells us not to commit adultery, what's so hard about that? I would find hard if he tells us to jump from the building. Eso sería injusto de Dios. That would be unjust of God. Porque yo no soy un pájaro, no me ha proveído alas para volar. I have wings, I'm not a bird. Dice Juan, quiero que entiendas que los mandamientos de Dios no son difíciles. And John says, I want you to understand that his commandments are not burdensome. Jóvenes que están acá, ¿qué es lo difícil cuando Dios te dice, obedece a tus padres? Young people, what's so hard if God says, obey your parents? Is that hard? Obey your parents?
It's not hard. The problem is that we don't want to do it. No es difícil. El problema es que no lo queremos hacer muchas veces. Los mandamientos de Dios que nos ha dejado son para nuestro bien. The commands that God has given us are for our good. Cuando nos dice, esposos, amar a sus esposas, When he says, husbands, love your wives. ¿qué es lo difícil de eso? What's so hard about that? El problema es que muchas veces yo no lo quiero hacer. Problem is that many times I don't want to do it. Juan dice, examínate. John says, examine yourself. En el versículo 6 aparece nuevamente esta frase. And we see the phrase again in verse 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra evidencia de que en verdad conocemos a Dios Another evidence that we truly know God es nuestro deseo de buscar, imitar a nuestro Señor Jesucristo. is our desire to imitate Christ, El buscar, imitar, seguir su ejemplo, to follow his example, seguir sus virtudes, his virtues, seguir sus enseñanzas. and his teachings. Juan nos presenta acá un juego de palabras muy interesante. Quiero que lo veas conmigo. Porque Juan habla, y si pones atención, habla de un nuevo mandamiento y un antiguo mandamiento. Why don't you notice this play on words that John uses of New Testament or New Commandment and Old Commandment? Está entre el versículo 7 y el versículo 8. You see it in verse 7 and 8. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí viene lo que pudiera ser una contradicción. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cómo está la cosa? En el versículo 7 dice que no os escribe un mandamiento nuevo. So in verse 7 we see that he says, I am not writing a new commandment. Pero ahora en el versículo 8 dice que sí nos escribe un mandamiento nuevo. But now in verse 8 we see that he says, I am writing to you a new commandment. ¿De qué está hablando Juan? So what is John talking about? ¿Se está contradiciendo él mismo? Is he contradicting himself? Ya hemos dicho que la escritura no se contradice. We've already said Scripture does not contradict itself. Pero Juan utiliza este juego de palabras para hablarnos de el mandamiento que había estado en el pueblo de Israel desde la antigüedad. But John writes this because he's talking about that commandment that had been given from of old. Donde la ley hablaba que la ley se resumía básicamente en el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. And that verse where it's summed up that you shall love the Lord with all your heart, with all your soul and mind, Y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as yourself. En Levítico 19 encontramos eso. And we find it in Leviticus 19. Pero cuando nuestro Señor Jesús aparece, vuelve a hablar sobre ese tema. And when Jesus comes, he talks of this theme, La importancia de amar. the importance of loving, No solamente amar a Dios, not only loving God, pero amar a nuestro prójimo. but loving our neighbor. Y Juan hace énfasis en esto en su carta. And John makes an emphasis on this letter. De hecho, en las 3 cartas de Juan y en su evangelio, In the 3 letters and the Gospel of John, la palabra amor aparece, creo que más de 60 veces. the word love comes more than 60 times. Debido a esto se le ha dado en llamar al apóstol Juan el apóstol del amor. And that's why John is known as the apostle of love.
habla constantemente sobre la importancia de amar a otros. And he's constantly talking about the importance of loving others. Y Juan nos dice que otra evidencia de que conocemos a Dios And so John says another evidence that we know God es que no solamente vamos a obedecer sus mandamientos, not only will we obey his commandments, no solamente buscaremos cómo imitarlo a Él, and we will seek to imitate him, no solamente, como dice acá, vamos a permanecer. and we will continue. La palabra permanecer también se entiende como perseverancia. Or to persevere. El que continúa, el que permanece, el que sigue es muy importante. Pero también Juan nos habla del amor que debemos manifestar a otros. John also talks about the love that we are to show one another. Mira el versículo 9. Look at verse 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En estos versículos Juan presenta varias contradicciones, o contrastes más bien, contrastes. So in these verses, we see how John presents different contrasts. Porque habla de luz y tinieblas, He talks about light and darkness, habla de amar y de aborrecer. love and hate. Y Juan dice, un momento, examínate. And John says, take a moment to examine yourself. Tú dices que estás en la luz, You say you're in the light, tú dices que conoces a Dios, that you know God, pero aún sigues aborreciendo a otros. yet you continue to hate others. Aún sigues sin reparar esas relaciones rotas con otros. And you haven't mended those broken relationships. Aún sigues albergando odio, amargura y resentimiento hacia otros. You have resentment, bitterness, and hate in you towards others. Dice, haz una pausa en tu vida. Take a moment. Porque si algo va a afectar al mundo, Because if there's anything that's going to affect the world, es como nos tratamos unos a otros. it's the way we treat each other. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13. Look at John chapter 13. Es interesante la conexión que hay entre las cartas y los evangelios, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice el versículo 34. Look at verse 34, John 13:34. Nuevamente hablando del mandamiento nuevo del que ha estado hablando el apóstol. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero mira el versículo 35. En esto, volvemos a usar la frase, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Mira qué interesante. How interesting this is. Me llamó la atención que este versículo no dice, la gente va a conocer que tú eres un discípulo de Cristo si sabes mucho. You know, it's interesting to note that the verse doesn't say people will know that you are a disciple of Christ because you know a lot. Si conoces mucha teología, You have a lot of theology, si te has memorizado muchos versículos, because you've memorized a lot of verses. aunque memorizar escritura es bueno. And although memorizing scripture is good,
si has leído la Biblia una vez cada año, if you've read the Bible fully throughout every year. aunque leer la Biblia es bueno. And reading the Bible is good. No dice si has ido al seminario, It doesn't say if you've gone to seminary no dice si te vistes de cierta manera. or if you dress a certain way. No. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Volviendo a la primera carta de Juan, 2 versículos más para concluir esto. So going back to 1 John, En primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. chapter 3, verse 15. Este es un versículo muy fuerte. A very strong verse. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano, dice acá, es comparado a un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué versículo tan fuerte, en el cual nos compara que cuando aborrecemos a alguien, In this verse, John is making a comparison that when we hate someone, somos comparados con un homicida. compared to a murderer. Pero mira lo que dice Primera de Juan 4:20. Look at what 1 John 4:20 says. Muy similar a lo que acabamos de mirar Very similar to what we just en el read. capítulo 2. Si alguno dice otra vez, If anyone says it again, yo amo a Dios. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Si alguno dice, yo amo a Dios if someone says, I love God, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow. Qué declaración. Hermano, amigo, visitante que estás esta mañana entre nosotros. all who are here this morning, Como hemos visto acá, conocer a Dios es mucho más que tener información de Él. so as we have seen, knowing God is much more than having information about Him. Es mucho más que tener una foto en nuestro cuarto. It's more than just having a picture in our room. Hay personas que dicen, yo conozco a Dios porque tengo la foto de Él en mi cuarto. And some might say, I know God because I have His picture in my room. Es mucho más que ser parte de una religión. It's even more than being part of a religion. No importa la religión que sea. It doesn't matter what religion. Puede ser esta, la que está aquí, la que está allá. Conocer a Dios es establecer una relación íntima y personal con Él. Knowing God is having an intimate and personal relationship with Him. El Señor Jesús dijo lo siguiente al estar orando. Lo voy a leer para ti en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere que el hombre le conozca. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Dios quiere tener una relación personal e íntima
con cada individuo. Y el único medio para lograrlo es a través de Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo para mostrarnos al Padre. Cristo vino a este mundo para poder mostrarnos cómo poder llegar a Dios. Y es solamente y exclusivamente a través de Cristo Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que tú vas a poder conocer a Dios. Como ya dije, Él quiere revelarse a ti en una manera íntima y personal. Tú puedes llegar a conocer a Dios de una manera íntima y personal si tú empiezas reconociendo tu pecado, reconociendo tu condición, que estás separado, separada de Dios, arrepintiéndote de tu pecado, empezando a caminar con Él, obedeciendo sus mandamientos, que ya hemos dicho, no son difíciles. Al contrario, son para nuestro bien. Son para nuestro beneficio. Oh, cuántos problemas nos evitan cuando obedecemos sus mandamientos. Cuántas enfermedades nos evitarían si obedecemos sus mandamientos. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántas multas nos evitarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántos problemas en el hogar se solucionarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántos encarcelamientos se evitarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántos suicidios se evitarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántos divorcios se solucionarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántas enfermedades venéreas se evitarían si obedecemos sus mandamientos? ¿Cuántas cosas se evitarían si obedecemos sus mandamientos? Dios dice: yo quiero establecer una relación íntima contigo. Por eso envié a mi Hijo Jesucristo. Por eso Él vino a este mundo. Por eso Él murió en una cruz. Yo quiero decirte esta mañana, si tú habías pensado que conocías a Dios y tal vez habías dicho: yo conozco a Dios, es mi oración que esta mañana la palabra de Dios te examine, que examine tu corazón. Y si ya has llegado al entendimiento que en realidad no tienes una relación íntima con Él, que lo que tienes son datos, yo te urjo, yo te insto a que esta mañana no te vayas de este lugar sin establecer una relación personal con Él por medio de Cristo Jesús. Yo voy a estar acá y si tú quieres oír más sobre esto, pido que te quedes. No te voy a tomar mucho de tu tiempo, pero es importante. Esto va relacionado con tu alma. Esto tiene que ver con la eternidad, con tu destino final cuando tú mueras. Knowing God is more than having information. Knowing God is more than
being part of a religion, be member of a church. To know God is more than that. To know God is to have a personal, intimate relationship with Him. That's why He sent His Son, Jesus Christ, to this world. To establish a relationship, intimate relationship with every man. And it's only through Jesus Christ who said, I am the way, the life, and the truth. It's only through Jesus Christ that you are going to be able to know God. I urge you, before we leave this room, that you make a decision for Christ, that you repent from your sin and you start walking with Him and start obeying His commandments. His commandments are not difficult. They are for our benefit. They are for our own good. When we obey His commandments, we avoid a lot of problems in our life. He gave those commandments for our benefit, not to punish us. And I urge you to make a commitment with Christ. El grupo de alabanza, si nos acompaña. Vamos a entonar el último canto. Muy apropiado el canto. Canten del amor de Cristo. Se podría poner de pie, vamos a orar y luego tenemos el último canto. Nuevamente, yo voy a estar acá. Si tú quieres venir y hablar conmigo, con mucho gusto, contestaré preguntas o inquietudes que pudiera haber. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana por la bendición de poder estar en tu casa adorándote. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de mirar en tu palabra, en este libro tan directo, tan claro, que nos llama a examinarnos, que nos llama a evaluar nuestra condición espiritual. No para ponernos duda, pero para darnos una certeza en dónde nos encontramos. Que tu Santo Espíritu se mueva en cada corazón y haga su obra en cada individuo. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús.